Bueno, acá estamos y lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a compartir un extenso y rico reportaje con el presidente Fernando de la Rúa. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. A usted por estar acá, ¿eh? Doctor, estamos a horas, nada. Estamos en la puerta de una final del mundo, quinta para la Argentina, esperemos tercera Copa del Mundo para festejar. ¿Cómo lo vive? La gloria ya está y ahora sería el máximo y tengo mucha confianza. ¿Está confiado? Va a ser un partido cerrado, pero si México lo tuvo hasta el final del partido, hasta 3 minutos antes, ganando, ¿por qué no nosotros? Pidiendo la hora estaban. Si uno examina la historia de los partidos con Alemania, encontramos lo del 90, que nos lo robaron con un penal inexistente. Y lo de Sudáfrica, en esto hay que tener cuidado, esos pases largos que van a la espalda de la defensa. Por eso tiene que ser un partido más consolidado. Más están jugando más al piso ahora, están más sudamericanos, no tienen tanto pelotazo. Eso es lo que a mí me gusta, porque el pelotazo por arriba siempre es la incertidumbre. Si empiezan con los pelotazos, quiere decir que estamos bien, porque no le funciona el esquema que usaron con Brasil. No, pero yo hablo de los pelotazos. Los nuestros. Nuestros, a mí me gusta también. Por abajo. El juego. En fin, yo tengo gran confianza, gran esperanza. Y si no, la gloria de llegar a la final ya está. Jugamos 7 partidos. ¿Qué tal? En la política no se juega tan limpio con el fútbol a veces, ¿no? Hay muchas picardías, egoísmos. ¿Cómo era aquella vieja palabra que se usaba? Añagazas. Creo que hay que ir más de frente, más franco, más claro. Y los gobiernos tienen que tener más apertura al diálogo. No son los dueños exclusivos, son gobernantes transitorios del país. Y entonces tienen que saber convocar a otros, oír opiniones. Pero acá parecería que todo el resto dice macanas y solo ellos tienen razón y estamos en situaciones graves. Imagínate, acá se está pasando deuda para el futuro que vamos a tener que pagar todos por lo de Repsol, por el Club de París, y no sé qué pasará con estos holdouts o fondos buitres. Importante ahí que no se caiga en default. Yo sé la tragedia del default, lo hemos visto, se habla del 2001, es cierto, pero no lo declaré yo porque toda mi lucha en el gobierno fue evitar el default. Y por eso medidas hasta dramáticas que debimos tomar, porque sé la consecuencia que tiene. Argentina en su historia no registraba más que un default allá en los inicios de la nacionalidad, con el empréstito de la Baring Brothers, hasta que eso se arregló. No se puede caer en default, hay que arreglar las cosas y ojalá que se encuentre el camino. Lástima que no llamen a algunos que opinen y aporten ideas, no digo exministros, pero sí gente técnica que puede contribuir. Acá hay una estrategia de atacarlos a los fondos buitres por el frente interno y hablar para el frente externo con el riesgo de esa cláusula que puede llevar cualquier mejora a los que entraron en el canje, a favor de los que entraron en el canje. Es una situación delicada, pero que se veía venir con el tiempo, conociendo la jurisprudencia y los criterios de los tribunales de Estados Unidos. Ahora, doctor, el gobierno, cada vez que puede, hace presente la idea de que esto es responsabilidad suya, porque habla de megacanje y habla de blindaje, y dice esto es la herencia que nos dejaron. Pero eso es una superficialidad, algo ridículo, es como si no hubiera acumulado deuda el gobierno de Menem, como si no se hubieran tomado créditos también con Alfonsín, como si no hubiera el gran endeudamiento que venía del gobierno militar. Mire, el megacanje fue una medida necesaria para ganar tiempo, para salir de un vencimiento y evitar el default. Lo más... O sea, permítame, doctor, o sea que si usted en ese momento no buscaba la solución del megacanje, usted tenía que caer en default, o sea, usted no tenía recursos. Claro, porque el fondo ya nos había restringido los envíos. Entonces era necesario ganar tiempo, por eso se hizo una postergación de unos 5 años, y es falso que la deuda creciera en 52.000 millones, unas cifras. Es falso. Eso es totalmente falso, y eso fue aprobado por la Auditoría General de la Nación, porque entre las 3 cosas que hay que ganar, en capital, intereses o tiempo, se ganó tiempo. Si hay algo más de intereses es porque a más plazo los intereses corren de acuerdo al plazo, y nada más que por eso, eso no significó mayor endeudamiento. Y además era necesario, absolutamente necesario. Uno dice, no,
porque en ese momento lo que debieron hacer es declarar el default porque ya sabían que no se iba a poder pagar. ¿Sabía usted que no se iba a poder pagar entonces? ¿Sabía el país? Todos estábamos en contra de eso, y si se trataba de evitar el default, lo hubiéramos evitado, y llegamos al fin del 2001 evitándolo. Solo un acto ligero de Rodríguez Sá lleva a declararlo con el aplauso del Congreso, una barbaridad, que es lo que se ha tratado de salir después, se sigue tratando de salir ahora. Lo otro que dicen es del blindaje. Eso se llamó blindaje porque ¿qué era? Nosotros asumimos con un cuadro de deuda externa, con vencimientos en el 2000 tolerables, pero en el 2001 eran muy bravos, eran muy fuertes, y no había recursos para pagarlos. La recesión con que recibimos el país se mantenía. Entonces se quiso dar una imagen de confianza mostrando que estaban estudiadas las fuentes de donde se obtendrían los recursos para pagar. Era un compromiso del fondo de dar crédito, un compromiso de los bancos de dar crédito para pagar las letes o las obligaciones de letras mensuales, y un compromiso de contribución de 3 países, Italia, España, no recuerdo el otro, que solo cumplió España aportando $1.000 millones de los 1.500 millones prometidos. Entonces se mostró al mundo decir, mire, aquí hay previsiones por 40.000 millones. Previsiones, pero no como le hicieron decir a la presidenta que habían entrado 40.000 millones para que se los llevaran algunos pícaros. No entraron. Y como no se pudieron cumplir algunas metas, porque hubo una diferencia de 800 millones, nada más que 800 millones, el fondo, ya con una nueva administración, no cumplió las cuotas posteriores. Entonces eso fue el megacanje. Y después los bancos ofrecieron dar el crédito para pagar las letras, pero a una tasa de interés insoportable, 16,5% 16 mensual, claro. Esto era un interés de default y por eso no fue aceptado. Y eso nos llevó al programa de déficit cero, que es terrible, que es vivir con lo que tenemos. Entonces fue necesario redistribuir esto entre toda la administración, entre todos los compromisos del Estado, y eso es lo que lleva inevitablemente a que se resientan sueldos altos, jubilaciones altas, etcétera. Pero no es porque uno quiera rebajarlas de ninguna manera, es porque nos habían ahogado, porque no se dieron cuenta los que ya conspiraban contra el gobierno que nuestra lucha era contra el Fondo Monetario Internacional. Tan nacionalistas nos abandonaban cuando teníamos que enfrentar al fondo. Años hablando de que hay que combatir el fondo y nos dejaban solos en el momento de pelearlo. Y es así que el fondo finalmente, el que nos empuja a la caída, provoca el corralito, la corrida bancaria, provoca la situación final, acompañados por los movimientos políticos internos de aprovechar la circunstancia difícil para quedarse con el poder. Esa es la triste historia que vivimos, deformada después, atribuida a errores del gobierno, cuando lo que pasó realmente es que nos movía en el piso, de adentro y de afuera. Ahora, en ese contexto, ¿usted cómo definiría lo que pasó? ¿Tiene un título para ponerle a lo que le pasó a usted? ¿Qué sería? En otros tiempos, digamos, las azonadas militares se llamaban golpe de Estado. ¿Esto qué fue? Un golpe civil, un golpe civil. La gran lección que queda es lo malo que es la división del país en momentos de crisis. Yo no cesaba de llamar a la unidad porque era necesario un país unido para afrontar las agresiones del Fondo Monetario y para soportar las dificultades internas, fruto de un proceso heredado, en el sentido que se traspasó de la final de Menem al principio de nuestro gobierno. Había un régimen de convertibilidad que significaba un atraso monetario, de la cual había que salir gradualmente, pero que si se hacía de golpe significaba una explosión como la que se produjo en el 2002 cuando lo hicieron asimétrica. Duhalde y Remelénikov con especificación asimétrica, apropiación de los depósitos. Nosotros no lo hicimos de ninguna manera. Ahí sí la gente sale
a protestar contra los bancos. Ahí se produce la gran tensión, la gran angustia, una caída tremenda de la producción y una rebaja, una caída de un 30% de los salarios. Es decir, faltó esa grandeza de hablar entre todos y empezaron a jugar muchos dirigentes, yo los he oído, a favor de los grandes grupos económicos y a pedir la devaluación, que era la licuación de las deudas de los grandes grupos económicos, con transferencia de ingresos, por eso la especificación asimétrica. De modo que se hizo que lo pagara el pueblo y se salvaron los poderosos. Ahora, cuando usted tuvo que tomar decisiones, tenía seguramente una sala de situación, un lugar donde tenía a la vista el país que usted gobernaba. Eduardo Menem hace una semana en este programa dijo que dejaron el gobierno con 33.000 millones de dólares de reservas. ¿Esto es así? Cuando usted asumió, ¿tenía eso disponible? Sí, es posible, pero 15.000 millones de déficit. De modo que las cifras eran tremendas. Y no había para pagar los aguinaldos en ese momento. Es una situación muy grave la que nos dejan. No me va a decir nadie que Menem nos dejó un país floreciente, dejó un país privatizado, con alto índice de desocupación, una profunda crisis social. Yo no recuerdo la cifra exacta de las reservas, pero sí las cifras de la desocupación, de los problemas sociales y del déficit escondido, porque me decían Menem y Roque Fernández, el déficit es de 5.000 millones. Después reconocieron que era 10.000 millones, pero en realidad era de 15.000 millones y lo enjugaban con la venta de la acción de oro de YPF a Repsol, que es un tiro para una sola vez, pero que después no se la tiene más. Entonces arrancamos con ese déficit y un sistema de convertibilidad que exigía equilibrar el presupuesto en lo posible. Y ahí empezamos a hacer esfuerzos en ese sentido ante un país muy demandante, porque estaba urgido por grandes necesidades. Una de las primeras medidas que hubo que tomar fue pagarle a los docentes para que se levantara la carpa blanca. Y como eso, otra cantidad de situaciones muy graves, poner al día planes y programas sociales que llegaran a todos, con las provincias llenas de necesidades, de precisando planes trabajar, y una recesión, que esto es cierto, que la región estaba en recesión, Estados Unidos se había enfriado la economía y lo mismo en Europa, así que era muy difícil salir adelante. Y en el 2001 se agrega el episodio de las Torres Gemelas, que trae otra crisis mundial y complica las economías. Y ahí es donde el Fondo Monetario se agarra de un pretexto absurdo para decir que no era buena la recaudación fiscal. ¿Y qué va a ser buena después de la tragedia de las Torres Gemelas, que había resentido la economía, habían empezado a salir capitales? Y que por eso frenaba el nuevo libramiento, que era solo de 1.200, 1.300 millones. Y con eso provoca todas las consecuencias que vinieron, que fue una corrida bancaria, lo peor que le puede pasar. Esto del riesgo país medido, puede ser la tasa de interés que se pagaba, pero ahí era una jugada también de las grandes calificadoras de riesgo. No lo digo solo yo, el gobierno norteamericano salió a investigarlas. Jugaban con eso para deprimir el valor de los papeles de la deuda argentina. Y ahí debe haber comprado muchos de estos holdouts que compraban cada vez a precios más bajos. Y ahí llegamos era la maniobra de las calificadoras de riesgo, porque, ¿sabe qué pasa? El mundo entró en una era de globalización, sin reglamentación, sin regulaciones. Entonces se producen toda clase de abusos, como estos, que son algunos, lo de los papeles especulativos, el movimiento de capitales, el movimiento de los mercados que hackean a un país y lo ponen en una situación insostenible. Entonces eso es lo que le ha faltado al mundo, una regulación global que los grandes países no la quieren. Yo recuerdo haberlo hablado con el presidente del Banco Europeo. Decía, no, de ninguna manera una regulación. Lo oíamos al secretario, al jefe de la Reserva de Estados Unidos, ninguna regulación. ¿Y qué le pasó?
que bajo sus pies estaba el tema de las famosas hipotecas y se le vino abajo todo y se produjo la crisis del 2008. La burbuja financiera. Entonces nos encontramos con que algunas medidas hay que tomar, lo que pasa es que ese hiperliberalismo no quiere nada, pero son regulaciones sencillas, de información, de poder controlar la veracidad de los que influyen directamente en la economía del mundo o de los países en particular. Entonces esto es una cosa de propaganda porque les suena fácil. Hablar de blindaje, hablar de megacanje son palabras que se recuerdan. Pero yo podría decirle todos los créditos que tomaban en la época de Menem, donde para cualquier cosa, para el funcionamiento del Estado, se pedían nuevos créditos, y era la época de la Jonquier, donde calificaban a Argentina como el mejor alumno y le daban todo lo que pedían. Pero a mí me tocó la época brava, cuando ya el déficit estatal era altísimo, porque se sumaba la nación y las provincias, y entonces había que pelearle de otra manera, había que luchar frente a aquella realidad en que habíamos recibido. Entonces el megacanje fue una decisión inteligente para mostrar un sentido de responsabilidad, pero nadie nos dio 40.000 millones, eso no se llegó. No existieron los 40.000 millones de billetes uno arriba del otro. Y el famoso megacanje fue ganar tiempo, ganar 5 años. Y la Auditoría General de la Nación lo aprobó, porque dijo, sí, se ha ganado un plazo. Acá fue la picardía de los que dijeron, vamos a denunciar, un poco más de escándalo no le viene mal a nadie. Ya lo había hecho Lilita Carrió hablando de 10.000 millones de dólares de lavado de dinero, que no había pasado nada. Entonces arrancaron con esto al megacanje como si fuera un negocio. Es negocio, había que no caer en default, porque además los depósitos de la deuda estaban en situación de embargabilidad y después de esto se pudieron poner en las reservas no embargables. De modo que era un acto de responsabilidad. Lo mal hubiera sido no hacerlo o no encontrar la forma de hacerlo, porque para hacerlo hay que convencer a los tenedores que acepten otro plazo. Ahora, esto quiere decir que usted, desde el minuto en que se hizo cargo de la presidencia, y le voy a preguntar cómo fue la transición, o sea, desde que usted es electo hasta el momento que asume, si esa transición usted dice que le ocultaron información, que le dijeron que eran 5.000 millones, después reconoció en 10.000 y usted terminó encontrando 15.000. O sea, sí. Y bueno, es la realidad que está, ahí está la realidad, vamos a tratar de achicar el déficit. Nosotros en el año 2000 bajamos en 3.000 millones el déficit. Bueno, fue un esfuerzo, pero es un esfuerzo en un país demandante de mayores recursos. Pero no fue una transición ordenada, porque le mintieron. Por supuesto, por supuesto. Ahora, si no lo mentían, si lo decían, lo que cargaban más francamente su propia responsabilidad. Cada uno a su tiempo ha tratado de dibujar las cuentas. Nosotros no, porque las cuentas estaban ahí en rojo y golpeaban, y golpeaban efectivamente. Y después, el año 2001, como estaba previsto, fue un año de por sí muy difícil. Era cuanto más precisábamos el apoyo de los organismos internacionales. Pero estos republicanos habían venido con la idea de aplicar el principio del riesgo moral, que cada uno se arregle con su propia responsabilidad y con lo que debe. Lo que aquel secretario del Tesoro decía, ¿por qué los contribuyentes, los carpinteros y plomeros norteamericanos tienen que pagar las deudas de los argentinos? Era eso. Y además en el Fondo Monetario estaba el señor Keller, alemán, disgustado porque yo anulé el contrato de la Siemens, que era un escándalo, y bueno, esto creaba una situación incierta. Así que personalmente tuve que involucrarme en negociar personalmente con Bush, con Tony Blair, con Schroeder, el canciller alemán. Tuve el apoyo de Carlo Azeglio Ciampi, el presidente de Italia, una gran persona. Y en definitiva, después de una visita para ver por dentro las cosas de un señor Taylor que mandó el presidente de Estados Unidos, salió el nuevo crédito. Y recibimos la primera remesa el 10 de septiembre. Bueno, estábamos
eufóricos porque era la salida para Argentina. Pero el día 15 se produce las Torres Gemelas. Y ahí entonces los del Fondo Monetario, Keller y Ann Kruger, empiezan a apretarnos de nuevo. Se corta. La autoridad política ya se distraía en otra cosa. Y entonces empiezan a exigirnos mayor recaudación, a exigirnos una cosa y otra. Y nos niegan el libramiento de octubre. Y este fue el gran problema. Mientras tanto, como lo veían los adversarios internos, en octubre se había producido la elección de medio plazo, había ganado el justicialismo. Entonces dijeron esa trágica frase que hemos oído alguna vez de vamos por todo. ¿Qué quiere decir? Comerse las instituciones, avanzar sobre el dolor y el sacrificio de los argentinos. ¿Quién la dijo esa frase? ¿Usted tiene conciencia? No la dijo nadie, pero de hecho estaban en ese concepto. ¿Quién fue el jefe de ese golpe civil? ¿Existe? Para mí ha sido Duhalde que estaba al frente de eso, porque él había anunciado ya ante distintas personalidades que él se iba a hacer cargo del gobierno en poco tiempo. Entonces él empezó a decirle a Alfonsín, tiene que terminar la alianza este gobierno porque ganó la elección, pero con otro presidente. ¿Quién es para decir quién es el presidente? Todos empezaron a anotarse en el Senado para estar en la línea de sucesión presidencial. ¿Incluidos los propios? Incluidos algunos, sí. Sí. Sí, porque como me dijo Corach, andaba ofreciendo a varios la posibilidad de ocupar la presidencia. Pero en el justicialismo, en una reunión en San Luis, apareció Rodríguez Sá y dijo, yo estoy para esto. Y se fue elegido, pero no era el candidato, porque él no quería devaluar. Entonces lo sacaron, le quemaron las puertas del Congreso, le cortaron la luz en Chapadmalal y él salió rumbo escapado a San Luis. Ahí hubo una reunión, desde ahí, mejor dicho, mandó directamente la renuncia. Ni siquiera volvió a Buenos Aires. Entonces sí, asumió Duhalde, votado por unanimidad, que tenía un liderazgo fuerte. Seguramente él ha creído que la crisis era violenta y que correspondía que él asumiera, no se habrá pensado que eso era lo mejor, pero todo esto estaba atrás. Piense que a mí el 19 de diciembre la policía de la provincia de Buenos Aires retira de Olivos la guardia policial que custodia la Quinta de Olivos. ¿Cómo es posible que dejan desguarnecida la residencia del presidente? ¿Cuál era el riesgo? Que muchos de los que protestaban con los cacerolazos pretendían saltar la cerca y avanzar. Eso es realmente muy peligroso porque la residencia está custodiada por el ejército, son los granaderos. Esas cosas son realmente muy peligrosas. Por suerte no me lo avisaron en el momento, lo supe después. La Policía Federal tuvo que reforzar la guardia. Pero son síntomas de esto que pasó. ¿Y cuántos salían a decir que el presidente debía renunciar? ¿Cuántos gremialistas lo dijeron? ¿Qué fue esa reunión de Cáritas que yo fui un momento, porque no estuve invitado, pero fui a ver y a explicar las cosas como eran? Pero estaban todos con la devaluación, todos con la devaluación. Y la devaluación tenía que ser transitoria, no de un día para otro como se hizo, porque eso era matar los ahorros de la gente, matar el salario de los trabajadores. Y esa fue la tragedia, por eso se vivió el drama de todos esos días. Después todas las cosas se superan. Imagínense, yo renuncié y a los 6 meses empezó a subir la soja. Si yo hubiera tenido la soja que a un precio como lo tuvieron los Kirchner, hubiera sido también el milagro. Doctor, usted tuvo una muy buena campaña presidencial con un nivel de comunicación excelente que lo llevó a la presidencia. ¿Le habrá fallado o nunca pensó que puede haber fallado en la comunicación cuando ya era en gobierno? Porque si usted, todo esto que usted nos cuenta hoy, muchos años después, hubiera sido expresado, yo no recuerdo que usted haya explicado esto. Sí me acuerdo cuando usted anunció las soluciones que había obtenido con el Fondo Monetario, las negociaciones, pero
es como que no se transmitió en su primer año de gobierno la crisis. Es como que usted, al contrario, llevaba tranquilidad. Pero el pueblo argentino vio que si usted no le explica claramente que estamos en crisis, no le cree. Sí, se puede llevar tranquilidad, pero yo lo anunciaba a cada paso. Pero nadie quería oír, no se podía concebir que hubiera que hacer esfuerzos. Todos pensaban que con la simple llegada del nuevo gobierno, no el 1-1, con la llegada del nuevo gobierno se solucionaban los problemas. Y cuando yo decía la situación es grave, esto es difícil, explicábamos las cosas, no lográbamos hacerlo entender. Usted dice hacer una campaña más extensa o intensa para decir, miren que es gravísimo, vamos todos a rezar. No se llega a eso porque también esto es sumarse a los falsos profetas que alentaban la salida de capitales. Piense usted que nosotros teníamos los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, las autoridades del fondo, que hablaban de que Argentina no podía pagar. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenía un señor Calvo, asesor de Iglesias, el presidente, que salía a hablar en contra de Argentina. Esto le reclamamos porque nosotros somos socios directos. Es decir, una agresión bastante diversificada. Y eso sumado a cuantos economistas argentinos que eran los falsos profetas del fracaso. ¿Qué alentaban con eso? La salida de capitales. Entonces, faltó patriotismo, faltó grandeza, faltó capacidad para juntarse y decir, unamos esfuerzos. Yo los convocaba. La diferencia con el momento actual es que el gobierno no convoca a nadie. Dice que lo va a arreglar solo. El peligro que lo va a arreglar pateando para adelante. ¿Qué significa? Que la deuda, en definitiva, de la jugada de Repsol, del arreglo un poco más caro con el Club de París y de esto ahora, no la va a pagar este gobierno. La van a pagar los contribuyentes que después de 2015 van a tener que mantener sus aportes para un país endeudado. ¿Por qué se ató al 1-1? ¿Por qué se quedó aferrado a ese 1-1 que después deriva en la llegada de Cavallo a su gobierno? Que me gustaría que me explique por qué Cavallo. Porque uno lo asocia al radicalismo, a un partido centenario. No es que uno se aferre. Mire, yo antes de ser elegido presidente, planteaba a mis asesores el problema de la convertibilidad. Digo, esto es como una soga al cuello, algo inmóvil. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo vamos? No se puede tocar. No encontraba un economista que lo aconsejara. Ahora aparecen muchos después, pero cuidado, de un proceso como ese se sale con equilibrio fiscal y en una forma gradual. Entonces no produce lesiones. Si usted lo hace de golpe es un estallido, es una quiebra. ¿Y qué pasó en el 2002 cuando lo hizo Remeslenikov y Duhalde? Que eso fue una quiebra brutal. Remeslenikov, que nosotros habíamos hablado con él para saber cómo veía las cosas, en un reportaje decía, bueno, hicimos esto, pero él no aguantó. Él le dijo a Duhalde, mirá negro, yo me voy. Se fue y entonces vino la baña, pero ya el sacudón se había producido. Esa es la crisis de esos años. No es la crisis del 2001, es la crisis de la devaluación del 2002. Y todos los que la proponían empezaron a lavarse las manos. Hugo Moyano, Techín, que de los empresarios era el primer impulsor, y otros decían, no, esta devaluación es un desastre, esto nunca es lo que pensamos. Nadie tenía que ver con la devaluación. Bueno, después, sobre el dolor del pueblo, fueron calmándose las aguas hasta la tragedia de Puente Pueyrredón y la entrega anticipada del gobierno por parte de Duhalde, donde llega el presidente Kirchner. Pero ya llega beneficiándose con los aumentos de la soja. El trabajo suyo estaba ahí. Y él dice, vamos a pagar los incendios. Está bien, sí, incendios habían ocurrido, pero el precio de la soja salva al país todos esos años. Lo incomprensible es que se agreda al campo, que es la fuente productora de los recursos para salvar la economía nacional. ¿Usted cómo vivió esos días en que
tenía que gobernar esta crisis con la gente en la calle. ¿Cómo empezó a percibir usted que la cosa se descontrolaba? ¿Cuándo fue el momento donde usted supo o percibió que la gente ya estaba en una actitud de desahogo que lo llevaba a usted a estar cada vez más solo? Mire, durante mi gobierno no hubo problemas de piquetes o piqueterismos. Nosotros teníamos diálogo con todos los sectores, donde había necesidades las atendíamos, estábamos permanentemente comunicados. No había ni obstrucciones de tránsito, ni piquetes, ni delitos de secuestro, era otro el clima de seguridad que se vivía. Y en los últimos días, donde manifestaciones hubo por unos 7, 8 paros nacionales que hicieron. El principal era Moyano, después ya Moyano se juntó con Daer, después también Barrio Nuevo, que decía que el gobierno tenía que renunciar. Empezaron a crear ese clima. Duhalde decir el presidente está medicado, un disparate. Bueno, acá estoy. Y en esos días aparecían por la televisión imitaciones degradantes para desdibujar la imagen en momentos que hace falta mano firme y decisión, mientras yo estaba inmerso en la negociación con el fondo, que significaba comunicaciones y discusiones telefónicas permanentes. Pero yo veía que el frente político atrás se desarticulaba y era difícil mostrar el país unido que hacía falta para eso. Le estoy contando la historia real, no lo he contado antes de esta manera, pero es importante que estas cosas se sepan. Y entonces no hubo estas manifestaciones en la calle. Lo primero que pasa es esa semana, donde aparecen hechos de violencia en Entre Ríos, que incendian un supermercado, en Santa Fe, donde Reutemann con la policía pone orden, aunque hay muertos, y en la provincia de Buenos Aires, donde esto se había originado, porque ahí venía la maniobra de crear el clima de desestabilización y de violencia, se asustan que se les va de la mano y entonces piden auxilio al gobierno nacional y vienen para que le facilitemos a la gendarmería. Cosa que se hace, se calman las cosas y después no había ningún motivo, pero salvo la planificación. Traer la gente a la Plaza de Mayo para crear una tragedia, para que hubiera violencia y con eso poner o dar el empujón final para que el gobierno se fuera. Y realmente yo no tenía previsto esto, pero sí quería un gobierno de unidad nacional, y esta era la crisis externa que la veía, que me hacía pensar o ver que era necesario mostrar un frente unido, y ese grado de conflictividad mostrado en los paros o en los actos gremiales. Pero ya no querían. Entonces es cuando esa tarde doy el mensaje llamando a la unidad nacional y el senador Maestro, presidente del bloque radical de senadores, me llama por teléfono y me dice que han hablado con Duhalde, que no hay ninguna solución y que ellos piensan también que no hay otra solución que la renuncia. Entonces yo digo, como decían antes, tú también, hijo mío, tú cuaco figlio mío, que estás en soledad. Y bueno, si un renunciamiento puede contribuir a que cese la violencia, se arregle con los organismos financieros internacionales y se asegure la continuidad institucional del país, evitando que sea un golpe de Estado tradicional. Yo rechacé el ofrecimiento del ejército para controlar la situación, porque esto hubiera sido... ¿Se lo ofreció el ejército? Sí, lo ratificaron, porque estaban a disposición. De ninguna manera pensé en involucrarlo en episodios de este tipo. Pienso que nadie debe aferrarse al poder por el poder mismo. Si uno se encuentra en ese cuadro de soledad, hay esa situación de violencia, pero se ha falsificado diciendo que eso era porque la gente estaba hambreada y todo eso usted sabe que es falso. Inmediatamente de mi renuncia cesó todo, no había, esa situación no existía.
Usted sabe que los grados de pobreza o de pobreza extrema durante los últimos meses de gestión de mi gobierno eran mejores que los que se exhiben ahora después del milagro económico o del modelo exitoso. Es cierto, había subido la tasa de desempleo, pero ahora ha bajado porque está lleno de planes de trabajar, subsidios y demás. Hay que ver cómo se conjuga esa cifra. Quiero decir que desaparece ese motivo ¿Y por qué del Cavallo, hambre. presidente? ¿Por qué Cavallo? En ese momento la cosa era, primero porque se va a Machinea, se va porque no le daban en su conducción el equilibrio de las cifras y le había quedado un saldo de 800 millones negativo frente al compromiso asumido por el megacanje. Entonces él quiere irse, se va con su equipo. En algunos influyó la renuncia de Chacho Álvarez, porque algunos lo simpatizaban. Lo llamo a López Murphy, y López Murphy incluye en el ajuste, o más que ajuste, reducción de gasto para el equilibrio presupuestario, temas de educación, que no eran graves porque era en realidad que el incentivo docente, en vez de seguir pagándolo a la nación, lo pagaran las provincias, como establecía la ley. Y que un crédito de 100 millones de la Universidad de Buenos Aires no se renovaría teóricamente y se modificarían las cuentas. Pero tocar educación en un momento de sensibilidad provoca que los muchachos y los docentes salgan a la calle. Entonces, la gran reacción dentro de la alianza fue contra eso, contra ese anuncio. Y López Murphy por eso se va a los 15 días de haber asumido. Nadie quería hacerse cargo, eran momentos muy difíciles para el país. Y la opinión pública en general pedía por Cavallo, que venía con prestigio, había hecho una gran elección en la ciudad, había sido candidato a presidente, y en el fondo pensaban, si la convertibilidad es un problema, él que fue el autor podrá resolverlo. E incluso los de mi partido, que los encontré en la residencia de Olivos para pedir el alejamiento de López Murphy, pedían por Cavallo, y ahí lo hice hablar con todos ellos, ahí surge. De modo que no fue un capricho mío, sino dar un cauce a la situación económica. Ya antes Álvarez me lo había sugerido y yo le había dicho que no, porque eso traía un problema interno del partido, pero en ese momento era al revés, el partido lo solicitaba. Y Cavallo empezó con políticas proactivas, los planes de competitividad, negociaciones con el fondo, etcétera. Pero vuelvo a decirle, cuando falta el financiamiento, cuando faltan recursos, cuando la recesión se acentúa, los resortes económicos, por más teoría que se aplique, no producen los resultados esperados. Entonces se busca el culpable, se lo señala a él y de reflejo al presidente. El vicepresidente parece ser un estigma de la democracia argentina. Usted ¿Vio? le tocó. Vio que parece que estamos condenados. No, pero hay casos. Víctor Martínez fue un gran vicepresidente. Alfonsín. Sí, claro. Y Perete iría. Y bueno, Menem, los dos se fueron a la provincia después, pero por lo menos no le trajeron tanto problema. Ahora, a usted, Chacho Álvarez, le trajo una crisis terminal, le genera el inicio de una imputación de corrupción que usted termina con un juicio hace pocos días atrás. ¿Qué sensación tuvo el día que percibió que Chacho Álvarez lo acusaba de corrupción a usted? Bueno, pero eso no fue en ese momento de ninguna manera. Él separó, hasta en su renuncia separó perfectamente las cosas. Es más, en su renuncia él no habla de corrupción. Él habla de... La Banelco. No, tampoco. Él habla de modos de investigación. Él, como era presidente del Senado, donde teóricamente habrían ocurrido los hechos, pide la renuncia de los presidentes del bloque. Y quería que en espejo, también en el gobierno, yo pidiera renuncias de los que podían ser sospechables, no sospechados, sospechables, uno porque era ministro de Trabajo, el otro porque estaba en la CIDE. Entonces, la diferencia era que en el Senado aquellos habían sido llamados a indagatoria, en el gobierno nadie había sido llamado a indagatoria. Entonces, cuando esto pasa, él dice que esa discrepancia lo deja mal a él. Bueno,
ese es el punto. El tribunal se lo pregunta en el juicio. Ahora en el juicio oral. Sí, dice, pero usted tenía algún motivo para sospechar de Flamarí, que usted tenía comprobado que él fuera autor de... No, pero él era ministro de Trabajo. ¿Y de Santibáñez tenía alguna comprobación? No, de ninguna manera, pero todos decían que si hay algo, la plata sale de la CIDE. Es decir, un asunto muy chismoso, ¿me explico? Como fue toda esta historia, una historia que se anuda, que la largan así, como una cáscara de banana, pero la toma mucha prensa, la infla, y esto se convierte en un problema nacional, cuyo origen fue ese anónimo. Ese anónimo, leído por Álvarez en una comisión del Senado, casi se oficializa. Y leído después por todas las radios en todo el país, le da visos de verdad, porque era como un cuentito. Entonces la gente cree. Esta es la mentira especular. La gente está dispuesta a creer que en el Congreso haya maniobras, y ahí cree, y cada uno lo asume. Hizo mucho daño, pero no a la presidencia. La gente de ninguna manera creía que el presidente tuviera que ver. Yo rechacé que eso hubiera salido del gobierno, pero después se reinventa la historia en 2003 y con un complot que el tribunal ordena investigar, aparece Pontacuarto a decir que él llevó la plata, que se ha demostrado que es un fabulador, un embaucador y que todo esto ha sido un invento. Ahora, yo me he tenido que pasar 14 años con esta cruz, el país deteriorada su confianza en las instituciones y la democracia puesta en crisis. Esta falta de responsabilidad en el planteo de las cosas debe ser tenida en cuenta. Porque hay muchos que por haberlo dicho antes no quieren desdecirse ahora, les falta grandeza para decir, por lo menos, me equivoqué o pude equivocarme, sino que reinician el mismo círculo de rumores y especulaciones. Sí, hay un fallo, pero no será que... Así empezó la historia. Entonces, respetar la justicia es la base del sistema republicano. Y lo digo yo, que fui a juicio, presidente caído, asistí a todas las audiencias para dar la cara, asumir mi deber y mi responsabilidad, donde nadie puede atribuirme influencias de ningún tipo, un tribunal digno y respetable, donde se ha mostrado a través de todas las declaraciones que esto era una falacia del principio al fin, como una nube que obnubiló, por eso la palabra obnubiló está bien, confundió a millones de argentinos, que estamos dispuestos a creer las cosas si se presentan bien. Eso de la Banelco es publicitariamente fantástico. Decir esta cuestión de la Banelco lleva a que muchos, hasta por la ironía, crean en el hecho. Y bueno, esto fue así. Hoy se ha demostrado que es falso. Y yo lo proclamo. Me fastidia que no solo debo proclamarlo, sino defenderlo, porque hay algunos que siguen escribiendo de mala fe como si un fallo de la justicia fuera cuestionable, o porque la opinión pública ya juzgó, o porque la gente lo creyó. Yo le digo a la gente que a ellos, todos estos escribas que les vendieron la mentira, a ellos tienen que pedirle disculpas. Yo no digo que a mí, a ellos, porque los indujeron a error, y eso es peligroso. Doctor, usted hace un rato decía que usted renunció en beneficio de las instituciones, la gobernabilidad. Hoy hay un vicepresidente procesado en que la sociedad está muy encarnizada en sentirse ofendida con su sola presencia en un acto como el del 9 de julio. Senadores que le piden que no baje al recinto se levantan y se van. ¿Usted cree que el vicepresidente, cuando llega a este punto, debería, por lo menos, pedir licencia, dar un paso al costado, ponerse a disposición de la justicia, como dice usted, y esperar, o cubriéndose en las formalidades, él se va a seguir en el Senado y cumpliendo su mandato? Sí, hay un punto en que uno tiene que valorar si aferrarse a un cargo hace bien o hace mal a las instituciones. Eso no es cuestión de ver si le hace bien o mal a él, sino a las instituciones. Es posible que espere a ver el fallo de la Cámara. De ahí se replanteará la situación. De ahí supongo que
si hace esta valoración, debe tomar una decisión sensata. Si su presencia hace bien o hace mal al país, a las instituciones, al gobierno que integra. ¿Qué consejo o qué charla tendría usted hoy con Cristina si lo recibiera y tomaran un café? ¿Qué le diría? No hablo eso porque el diálogo no está. A mí me invitó a un acto ceremonial por cumplirse 30 años de democracia, en un momento muy difícil, muy cuestionado, y yo fui porque sentí que era mi deber hacerlo. Lo que tiene que hacer un expresidente es estar donde corresponde en el momento debido. Así que ahí la saludé, me agradeció que hubiera ido, y pienso que este es mi mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Respetar la estabilidad de las instituciones. En esos días se habla mucho de incertidumbres institucionales, y por eso principalmente fui. Significa que quien fue elegido debe concluir su mandato. Y esto lo digo siempre, no se lo diría a ella. Abrirse al diálogo, recibir a los opositores, escuchar opiniones, que en nuestro país, sí, eso es como mi experiencia. En las reuniones la gente da lealmente su opinión. Ahí desaparece la insinceridad, que en cambio se ostenta demasiado cuando se habla en público. Entonces, eso sería benéfico para el gobierno y para el país, donde la gente quisiera menos conflicto, porque estamos inmersos en una conflictividad tremenda, hasta en la calle, hasta en el tránsito, hasta en la lucha contra la burocracia. Eso mostraría que hay capacidad de diálogo, de tender la mano, de asumir problemas que son serios, y que hoy está visto nos van a repercutir después. Si lo que se está haciendo nos va a costar en el 2016 a todos los argentinos, el que lo está ocasionando ahora debería por lo menos explicar sin rencor. Sin rencor quiero decir ese rencor que viene porque son adversarios circunstanciales. Como decía Alfredo Palacio, la oposición es necesaria, es como el aire que sustenta el vuelo de los pájaros o el vuelo de los aviones, ¿no? Le hago las dos últimas, presidente. Estamos ya a poco tiempo, nada, un año de una elección que va a renovar una vez más el gobierno, un nuevo presidente vendrá. Este gobierno afronta un año difícil en lo económico, la inflación crece, tienen el problema de los hold down, tendrán que solucionarlo, caeremos en default, que es lo que usted quiso evitar y nos cuenta hoy y nos narra. Pero hubo un día en que usted se fue y en ese momento yo quisiera que usted me cuente qué sintió cuando se subió al helicóptero y se empezó a alejar de la Casa de Gobierno. ¿Cuál es el recuerdo que usted tiene de ese momento? El recuerdo del momento en que usted abandona la Casa de Gobierno. ¿Qué sintió, qué recuerda de aquel minuto? Esa sensación de haber hecho todo lo posible y más también. ¿Se fue tranquilo, sereno con usted mismo ese día? Sí, de haber entregado todo para hacer lo posible y lo imposible para sacar al país de esa difícil situación. Cuando vi que no contaba con apoyos para continuar, que continuar solo sería el precio de la violencia, de nuevos enfrentamientos, ir a pelear en el Congreso un juicio político, confirmé que estaban lanzados. Porque le voy a contar una cosa, de 2 meses antes, en todas partes me decían, vienen por todo. Esta frase que usted me preguntaba, ¿qué quiere decir vienen por todo? El peronismo viene a tomar el poder, va a largarse a tomar el poder. Y yo lo oí tantas veces y le decía, por favor, explíquenme cómo va a ser. Porque nadie me explicó estas maniobras de la calle, esta violencia planificada. No me lo explicó la CIDE tampoco, ese informe no lo teníamos. Pero sí el propósito de hacerse del poder. Entonces, hubiera significado ahondar esos desencuentros. Y bueno, si ya habían preparado todo y venían así, que se hicieran cargo a ver si lo resolvían mejor. Se ve que estaría yo equivocado, pero con una sensación de haber cumplido con mi deber y puesto todo el esfuerzo.
Y ya que menciona el helicóptero, quiero decir que yo no me fugué, yo no me fui a ningún lado extraño. Todos los días iba y venía en helicóptero, que por suerte este es el nuevo modo de desplazarse los presidentes para evitar los problemas de tráfico que había cuando cortaban la calle. De modo que ese día, el error fue de Casa Militar, que lo puso ahí, arriba de la Casa de Gobierno, pero ¿a dónde me fui? A la sede de la presidencia, que es en Olivos. Y al otro día regresé y volví a Olivos y me fui a la tarde. ¿Sí? Yo no tenía por qué huir de nada, ¿no? Pero se ha jugado con eso también, un país de imágenes, Abaneco por allá para... el helicóptero. El helicóptero que se fuga. En fin, son cosas que después van decantando y se van entendiendo más. Lo último es para usted, presidente, la Cámara, y seguramente hay millones de argentinos que están mirando del otro lado, como lo están escuchando hoy en el estudio. ¿Quiere decirle algo a la gente que no le haya dicho antes y que tenga oportunidad ahora de decírselo? Gracias. Saludo a todos los argentinos, a los que están siguiendo este programa, a las familias, a los viejos y a los jóvenes. Quiero pedirles disculpas por no haber podido terminar mi mandato. El primer deber de un gobernante es cumplir con el mandato para el que fue elegido, y más un presidente. Y si no lo hice, fue porque pensé que mi persistencia, mi obstinación podía provocar daños mayores. Quiero decirles que cometí errores, me disculpo también por ellos, pero que fue en el marco de una lucha tremendamente difícil, donde, hoy lo han explicado todos, era como una tormenta perfecta, todos los factores operaban en contra, internos y externos, y tenía enemigos poderosos afuera y adentro. Créanme que he hecho todo el esfuerzo imaginable, humanamente posible, para mejorar las condiciones del país. No dieron los tiempos, a poco de mi renuncia empezó a cambiar la situación internacional, todo hubiera sido distinto. Recojamos la lección que por una crisis económica transitoria no se derrocan los gobiernos, porque hay fluctuaciones en la economía y lo que es malo en un momento cambia y mejora después. Se ha hecho un daño de difícil reparación al interrumpir la vida institucional del país, al traer la violencia, cuando los organismos internacionales actuaron en contra de lo que debe ser, que lo que hicieron mal con Argentina no lo han repetido después en ninguna parte y todos esos funcionarios hostiles han sido excluidos. Trato de explicar las cosas porque es importante recoger la experiencia de la historia. Yo no quiero una reivindicación personal ni aspiro a nada. Ya a lo largo de mi vida y en mi carrera política hice todos los esfuerzos posibles. Considero un honor haber sido presidente, haber contado con su confianza y poder darle esta explicación y este comentario y este mensaje de esperanza que pasa por encima de las dificultades del tiempo presente. Porque tenemos graves dificultades y estamos conflictuados. Hay una situación de nerviosismo y de inquietud en el conjunto de los argentinos. Pero tengamos fe, porque en la vida de las naciones vienen los tiempos de cambio para bien. Lo que debemos aprender a consolidarlos en el diálogo, en la paz, en el respeto entre todos, en la vida en democracia y en libertad. Muchas gracias. Doctor, presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Será hasta siempre.